Estas son 5 palabras que se parecen en su escritura o su pronunciación entre el idioma inglés y el idioma maya. Vamos a iniciar con la primera, que es back. Back, que significa en inglés atrás, y en maya su escritura es de la siguiente manera y su pronunciación es así: back, 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 que significa hueso. La segunda palabra de ejemplo el día de hoy es wish, 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 que en inglés significa desear. En maya se escribe de la siguiente manera y su pronunciación es de la siguiente forma: wish, 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 que significa orinar. La tercera palabra de la lista es kiss, kiss, que significa beso en inglés, pero en maya kiss, kiss, kiss significa flatulencia, o como comúnmente lo conocemos como pedo. Entonces no es lo mismo pedir un kiss en inglés que pedir un kiss en la lengua maya. La cuarta palabra de la lista viene siendo cash, 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 que en inglés significa dinero, pero en la lengua maya shkash, shkash, shkash significa gallina, como el que tenemos en el fondo. Y terminamos esta lista con la palabra kean, kean, que en inglés significa poder, pero en maya se pronuncia de la siguiente manera y su escritura es así: can, 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 que significa serpiente, o también se parece a can, 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 que significa número 4. Con eso terminamos esta primera lista de palabras que se parecen en su escritura o pronunciación entre el inglés y el idioma maya. Interesante, ¿no? ¿Te gustaría conocer más palabras de este tipo? Déjalo en los comentarios. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.